Bienvenidos a la clase de hoy. Seguiremos desarrollando el tema que estamos dando durante estas semanas. Ya llevamos con esta clase 12 semanas estudiando el mismo tema con un desarrollo mirando las escrituras. El tema que estudiamos es quién soy o quiénes somos y qué tenemos que hacer, qué vamos a hacer. Y hemos ya pasado por la parte de quiénes somos, la identidad de los redimidos de las naciones que han experimentado la salvación, el nuevo nacimiento, a base del poder de la resurrección de Yeshua, y han experimentado una vida nueva y una identidad nueva espiritual y un nombre nuevo y una posición nueva en el mundo invisible. Estas personas tienen una situación especial en los cielos, y no solamente son miembros de las naciones, sino también son el pueblo escogido de Dios de entre las naciones, sin ser mezclados con Israel de la tierra, pero sí unidos con el Israel que está en el cielo, que también se compone de todos los que han experimentado el mismo poder de la resurrección de Yeshua dentro del pueblo judío. Ahora, estamos estudiando las cartas de Pablo, porque hemos visto que Pablo dice varias veces que él es el apóstol de los gentiles, y vamos a revisar los textos que hablan de esto precisamente, porque es una cosa que tiene que quedar bien clara. Primero buscaremos en Romanos 11, versículo 13, y dice: pero a vosotros hablo, gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Vemos claramente que el enfoque de Pablo son los gentiles. Y él se llama a sí mismo apóstol, que es un término griego que no se tradujo al castellano, sino apóstol es un término que viene del hebreo, que es shaliach, con el acento en la i, shaliach. Y shaliach es un emisario. Hoy en día, si vas a Grecia, encuentras los apóstoles en moto. Son los que llevan las pizzas a las casas, son llamados apóstoles en Grecia moderna. En Israel, tú puedes encontrar el término shaliach en diferentes contextos. El shaliach no es un ministro de gobierno, no es tan importante. El término shaliach en sí no es tan importante. Shaliach significa emisario, uno que lleva un mensaje o una cosa a la casa de alguien o a un contexto. Puede ser un shaliach de un rabino importante, que tenemos aquí donde vivo, una sinagoga llamada Tiferet Israel, que fue fundada por un shaliach de un rabino importante en Netivot. Y él lleva aquí muchos años viviendo y levantó una comunidad, emisario por este rabino importante de Netivot. También se habla de shlichim, o eso shlichim es la parte plural de la palabra shaliach. Shaliach es en singular. Shlichim en hebreo es la forma plural de shaliach. Entre el mundo Chabad, el mundo de los Lubavitch, que el Rebbe Lubavitch, Schneerson, cuando estaba vivo, envió muchísimos y sigue enviando también este movimiento shlichim a diferentes lugares del mundo como emisarios para promover el judaísmo según el estilo de Chabad, según el estilo de Lubavitch. Y ellos también son llamados shlichim,
Entonces, el poder de un shaliach no es la autoridad que tenga en sí mismo, sino quién le ha enviado y cuál es el mensaje que lleva. Y eso es lo que le da importancia al shaliach. No puede lucir por sí mismo, por ser alguien importante, sino está dando un mensaje o transmitiendo algo que ha recibido de otro que es más importante. Cuando Pablo, por lo tanto, dice que es apóstol, él está diciendo, yo estoy representando a alguien. Soy un emisario, un enviado de alguien. Y él dice quién es el que le envía. Es Yeshua mismo desde el cielo, que se le reveló varias veces y le habló claramente y le dio la tarea de llegar a los gentiles con el mensaje de la resurrección de Yeshua y enseñar a los gentiles a obedecer los mandamientos que les corresponden a ellos. Entonces, hemos estudiado estas cosas, cuál es el mensaje de Pablo, y como resumen lo digo otra vez, porque es importante que tengamos esto muy claro, que el mensaje principal de Pablo es la salvación de los gentiles. ¿Cómo los gentiles pueden salvarse de la destrucción, de la muerte que va a venir sobre todo el mundo y que cada persona tiene que venir a la muerte? ¿Cómo una persona puede salvarse de la muerte? Y esa es la salvación. Y él presenta el mensaje de salvación a través de la redención que hay en el Mesías Yeshua, que es el Cordero de Dios, hablando de forma alegórica, que quita el pecado no solo de Israel, sino del mundo entero. Este es el primer mensaje que tiene. El segundo que tiene es que está enseñando a los gentiles cómo comportarse como ya redimidos, redimidos en parte, digamos, como ya experimentando la salvación, ya experimentando el poder de la resurrección, ya experimentando la nueva vida en el Mesías Yeshua, como creyentes, como cuerpo de creyentes, como congregaciones y como individuos, los gentiles tienen que aprender a vivir un estilo de vida que concuerda con el plan del Eterno para ellos. Y eso lo llama la obediencia de la fe a todos los gentiles. Su misión es promover la obediencia a la fe a todos los gentiles. Y él se llama a sí mismo el apóstol de los gentiles, o el shaliach, o el emisario de los gentiles, que es su tarea. Vamos a ir también a otro texto, en 1 de Timoteo 2:7. Lo veis en la pantalla. Espero que la estáis viendo. Dice aquí, y para esto yo fui constituido. Vamos a leer el contexto porque estamos entrando en un contexto. Dice el versículo 5. Podemos leer un poquito más adelante. Podemos leer desde el principio aquí. Exhorto pues ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, el Mesías Yeshua, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo, y para esto fui constituido predicador y apóstol, o shaliach, emisario, digo la verdad, en el Mesías, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Y aquí entonces él define otra vez su ministerio, su tarea como shaliach. Un shaliach tiene una tarea. Un emisario tiene una tarea específica, un trabajo que tiene que hacer en nombre del que le envió. Y está trabajando para él que le envió. Y entonces dice el Yeshua, el Mesías, es decir, el cabeza de Israel, digamos, en el cielo, me ha enviado a dar testimonio a los gentiles acerca de la salvación de Dios, y soy
maestro de los gentiles en fe y verdad. Tiene la tarea de enseñar a los gentiles. En Gálatas 2, versículo 7, encontramos también tengo que ponerlo bien aquí, ahí está. Sino al contrario, al ver que se me había encomendado el Evangelio, que este es el mensaje que lleva como Shaliach, el mensaje de salvación, se me había encomendado el mensaje de salvación a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, o shlichut en hebreo, shlichut, a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado, o en mi shlichut, a los gentiles. Y entonces tenemos aquí 3 textos que dan testimonio de que Pablo se consideraba Shaliach, enviado a los gentiles, en primer lugar, por supuesto. Eso no significa que él no pueda dar testimonio a los judíos. Si lo vemos también en Romanos 11:13, que él está trabajando con los gentiles también con el propósito de causar un impacto en el pueblo suyo, el pueblo judío. Pero su tarea no fue llegar al judío. Por lo tanto, cuando estamos leyendo las cartas de Pablo, tenemos que tener bien en mente que no están destinadas a los judíos. Y esto es un problema grande que se ha causado en el mundo cristiano cuando se habla de una iglesia universal o una iglesia católica o un mensaje para todos, o incluso hoy en día que se está hablando de una ley para todos. Todos tienen que tener la misma ley, una Torah para todos. Eso es un mensaje que no está de acuerdo con Yeshua, Hamashiach, porque hay unas normas para judíos que solo son para judíos, y hay normas que son para gentiles, y no son las mismas normas. Por supuesto, las normas que son para gentiles son para judíos también. Los judíos tienen aquellas normas y más normas todavía. Muchas más normas son para judíos. Pero no podemos mezclar y decir que todos tienen que ser iguales, que no hay diferencia entre judíos y griegos, o judíos y gentiles, que todos son uno, que ahora hay una iglesia universal, que todos tienen que tener las mismas normas, el mismo estilo de vida, y todos tienen que cumplir la Torah de la misma forma. Entonces se está creando una nueva religión, porque en la Torah fue establecida claramente que el pueblo judío, el pueblo de la circuncisión, el pueblo del pacto de la circuncisión que estuvo presente en Sinai, y sus descendientes, son una nación sacerdotal para el resto de las naciones. Si convertimos las naciones en Israel, desaparecen las naciones, y Israel pierde su sentido por el cual fue creado para ser una nación sacerdotal para el resto de las naciones. Por lo tanto, tiene que haber una separación en este mundo, en este siglo, entre judío y no judío, porque el judío tiene una tarea precisa y una misión específica cara al no judío. Y si nosotros decimos que el judío y el no judío tienen que ser iguales, el judío pierde su misión. El judío pierde su sentido por el cual fue creado, diferente a las naciones. Entonces las cartas de Pablo no las podemos aplicar sobre los judíos. No podemos decir que el judío que se convierte a Jesucristo ya deja de ser judío, que ya es parte de la iglesia, ya es cristiano. Ya estamos creando un mensaje totalmente diferente al que Pablo estaba dando a las naciones. Pablo enseñaba que el judío tiene que cumplir la ley, tiene que cumplir los mandamientos que le corresponden, y los gentiles tienen ciertos mandamientos que tienen que cumplir. Y estamos mirando ahora mismo qué tienen que hacer los no judíos, según las cartas de Pablo. ¿Qué tienen que hacer los que han recibido el mensaje de salvación y han entrado en la obediencia y son
parte de las naciones. Son en el cielo uno con el judío nacido de nuevo, pero en la tierra son dos pueblos diferentes. Como hemos dicho, Aleph en el cielo, Bet en la tierra. Uno en el cielo, dos en la tierra. Este mundo fue creado con la Bet, que es la primera letra de la Torah, que dice Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bet es parte de este mundo, donde hay diferencias entre judíos y no judíos. Hay dos. Ahora, Pablo enseña a los no judíos que han dejado su idolatría, han entrado en Mashiach, espiritualmente hablando, la base de la enseñanza de Pablo en cuanto a lo que el no judío tiene que hacer se encuentra en el Talmud. Por supuesto, el Talmud fue escrito después de Pablo, pero los conceptos que aparecen en el Talmud en cuanto al no judío se encuentran también en las cartas de Pablo. Y eso es lo que estamos estudiando. Y hemos sacado las 7 leyes universales como una base, a ver si las encontramos en las cartas de Pablo. No están mencionadas como 7 leyes universales para todos, pero son una base de su enseñanza. Se ve claramente, si uno va buscándolas y se ve que se repiten vez tras vez. ¿Y cuáles son las 7 leyes universales? Las tenemos aquí. No idolatría, no blasfemar, no asesinar, no adulterar, no hurtar, no comer de animales vivos y establecer cortes de justicia. En las clases últimas hemos visto en la carta a los romanos varios de estos mandamientos, para no decir todos. Yo creo que sí hemos tratado todos de estos que se encuentran en la carta a los romanos. Ya no vamos a entrar más en la carta a los romanos. Estamos ahora tratando la carta a los corintios. Y en la clase anterior llegamos al capítulo 5 y un poquito más, pero para repetir quiero volver al capítulo 5 y vamos a leerlo del principio, y de esta forma también repetimos lo que hablamos la semana pasada, porque la repetición, como dice siempre mi padre, es la madre de la sabiduría. No sé si es verdad, pero es un dicho. Pero la repetición es importantísima para poder retener el conocimiento. 1 Corintios 5. En efecto, se ve que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad o fornicación, tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Diríamos aquí el sentido de la palabra gentil es pagano, los paganos. Y ahí vemos que claramente Pablo hace una diferencia entre los gentiles paganos y los gentiles no paganos. El extremo de que alguno tiene la mujer de su padre, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pues yo por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Yeshua, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Yeshua, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, su cuerpo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Yeshua. Según entiendo, por la teshuvah, por el arrepentimiento que esa plaga cause en su alma por el sufrimiento de su cuerpo. Eso, así es como yo entiendo. Vuestra jactancia no es buena, ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún el Mesías, nuestra Pascua,
ha sido sacrificado, nuestro Pesaj. Por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja ni con la levadura de maldad y malicia, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros o estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con ese ni siquiera comáis. Pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. En este capítulo encontramos varias cosas. Primero, que hay una autoridad dentro de la congregación del Mesías en Corinto, que es la congregación de los redimidos gentiles, digamos, los que han experimentado la salvación entre los gentiles. No estamos hablando con judíos. La carta a los Corintios no está destinada al pueblo judío, está destinada a los gentiles. Y Pablo está diciendo que nosotros, yo y vosotros como congregación, tenemos la autoridad para juzgar este caso. Es decir, aquí tenemos una conducta que quiebra uno de los 7 mandamientos. ¿Cuál de los 7? No adulterar. Es un pecado de inmoralidad sexual que está dentro del grupo y Pablo está diciendo, no podemos permitir que una persona que ande en este pecado, que siga practicándolo, sea parte del grupo, sea parte de la comunidad. Tenéis que expulsar. Entonces vemos no solamente el cumplimiento de uno de los 7, sino también el 7º, establecer cortes de justicia. Aunque no sea un beitín, digamos, formado por 3 jueces, como en el mundo judío, o como también, un juez es suficiente en el mundo gentil para dictar sentencias sobre los que desobedecen los 6 mandamientos prohibidos para los hijos de Noé, para todos los seres humanos. En la comunidad de Corinto tiene que haber un tipo de liderazgo que trate con los miembros que no obedezcan estos mandamientos. Lo mismo que debe haber, no hay, sino que debe haber en la sociedad de los gentiles, el mismo principio encontramos de forma de miniatura dentro de la comunidad de los creyentes de entre los gentiles a los cuales Pablo está escribiendo, de establecer justicia en el sentido de ver que los miembros que son parte de ese cuerpo cumplan los mandamientos que son para los Bnei Noach, son universales. Aquí en este capítulo vemos otras cosas que hablan de estos 7. Hemos visto 2, no adulterar y establecer justicia. Y vemos también versículo 10, avaros. ¿Qué pecado es ser avaro? Yo diría que estamos tocando ya 2 de los 7. Idolatría y hurtar. ¿Verdad? Idolatrar, podríamos poner para tener todos en verbo. No idolatrar, no blasfemar, no asesinar, no adulterar, no hurtar, no comer de animales vivos, establecer cortes de justicia. El avaro es un idólatra, dice Pablo en otros lugares. Es decir, el dinero es su Dios. Y eso, el avaro tiene la tendencia de ser una persona que quiere todo para sí mismo
Y ahí entramos en el tema de no hurtar, de no quitar a los demás lo que es de ellos. Estafadores también tiene que ver con el dinero, de hurtar. Idólatras, aquí se habla de idolatría claramente, no en forma de dinero o culto al dinero, sino directamente. Porque entonces tendrías que salir del mundo. Aquí tenemos, por lo tanto, una alusión a los 7 mandamientos muy clara en la carta a los Corintios. Aquí tenemos también en versículo 11, en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano, es decir, soy parte de la comunidad, soy parte del grupo, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con ese ni siquiera comáis. Tengo un poquito de problemas con esta palabra difamador. Estaba buscando en el griego, y no es fácil entender lo que Pablo dijo. Como no tenemos una tradición como en el mundo judío de interpretación de Pablo, hay veces que no sabemos bien qué quiere decir y tenemos que tener mucho cuidado con sus cartas, porque hay términos que quizás para él significan algo en ese tiempo, en esa cultura, en ese contexto en que vivía, y nosotros no lo captamos bien en nuestra cultura, en nuestra generación. Y la palabra difamador no es fácil. Se puede... Miré el griego y el diccionario lo traduce como burladores, o un burlador. La Biblia de las Américas dice difamador. También en Reina Valera 95 dice maldiciente. Y ¿Puedo decir algo? en otro lugar dice calumniador, ¿sí? Sí, yo creo que tiene que ver con el lashon hara. Tiene que ver con la Lashon Hara, exactamente. La persona también, más en concreto, lo que hace es emitir un juicio falso sobre otra, o sea, da un testimonio falso sobre otra. Correcto. Y entonces, la pregunta que tenemos entonces, ¿encontramos esto en las 7 leyes? Tenemos una tendencia, tenemos uno de los 6 que tiene que ver con la lengua, ¿no? Que es no blasfemar. La blasfemia tiene que ver, está dirigida hacia Hashem, ¿verdad? O a lo que representa al Eterno. Uno de los nombres que hay en las naciones para Dios. Si uno maldice a Dios, es reo de muerte. Aunque no diga el nombre de Dios que sea en hebreo, o cualquier nombre que se use, cualquier palabra que se use para Dios entre las naciones, que represente al Creador, y un gentil blasfeme ese nombre, ya es reo de muerte. Pero el pecado en sí tiene que ver con la lengua. Entonces creo que podemos, desde estas 7 leyes universales, que son cabezas de leyes, que de estas manan muchísimas más, sacar de que Pablo está enseñando al pueblo gentil a usar su lengua correctamente. No solamente blasfemar contra Hashem, sino no blasfemar contra la imagen de Hashem, que es el ser humano. Y no hablar mal de otras personas, y calumniar, difamar, o incluso burlarse de ellos, porque esto también es constituido un pecado muy grave, de tal manera que uno que practique esto en la comunidad no tenga más derecho a ser miembro de la comunidad. Por supuesto, en todas estas cosas hay una puerta para la teshuvah, para el arrepentimiento. Y de eso no estamos hablando. Ahora estamos poniendo un fundamento de qué es una conducta correcta y qué no es. Y por supuesto, el Eterno es grande y misericordioso para perdonar y para restaurar al que se arrepiente y abandona el pecado. Pero el que insiste en pecar no puede ser miembro de la comunidad. Y tiene que ser juzgado, en este sentido juzgado no para ser
ejecutado o tener que pagar multas en el sentido de un tribunal de la sociedad, sino cortado de la comunidad, que ya es una condena muy fuerte. Ser separado de la comunidad espiritual de los hermanos, eso es una pena muy fuerte. Eso es parecida a la pena de muerte. Y es interesante que este pecado de la lengua sea tan grave que no se puede permitir que personas calumniadoras sean parte de nuestras comunidades. Ahora entramos en el siguiente. En borracho no encuentro que borracho tenga que ver con los 7, directamente, pero quizás indirectamente. Alguno quizás tiene alguna idea de cómo la borrachera tenga que ver con las 7 leyes universales. Creo que tengo una pista, pero no está directamente dicho. ¿Alguien que puede decir algo sobre eso? Puede llevar a cometer cualquiera de los otros mandamientos, ¿no? Correcto. La borrachera te puede llevar a cometer cosas prohibidas. La borrachera te lleva a un estado de falta de dominio propio que puede incluso hacerte asesinar a otras personas o a ti mismo. Bueno, y la violencia y otras cosas. Bueno, entonces Pablo también establece en las comunidades del Mesías entre los gentiles un nivel, un estándar, un nivel de santidad superior al que se le exige al que no ha recibido la experiencia de la salvación. Un nivel de santidad superior al resto de los Bnei Noach. Y eso tenemos que tener bien claro. Por eso también en este capítulo, él habla de una de las fiestas judías, el Pesaj. Y Pesaj es una fiesta para los de la circuncisión. Y eso hablamos la semana pasada, y los que no estuvisteis podéis recuperar estas clases. Y por eso no voy a entrar en detalles, solamente resumir lo que hablamos. Que aunque la fiesta de Pesaj sea una fiesta judía, netamente para el pueblo de la circuncisión, Pablo invita ahora a los de la incircuncisión a celebrar la fiesta. Por supuesto, no de forma judía, porque tendrían que ir a Jerusalén, comer un cordero asado en Jerusalén según las normas y cumplir todas las normas de los judíos, como hacen todos los judíos. Pablo no está diciendo eso, sino está diciendo que los gentiles en Corinto celebren la fiesta de Pesaj, que incluye también los 7 días de panes sin levadura, de forma que ellos puedan cumplir allí. Y entonces él está llevándolo a un nivel espiritual superior, que está hablando de nuestra Pascua, el Mesías, que está hablando ahora del Cordero que hay en el cielo. Y como vimos la semana pasada, hay un paralelismo entre lo que hay en la tierra, en las celebraciones de las fiestas del Señor, de Hashem, que tienen los judíos, y lo que hay en el cielo. Hay un cordero sacrificado con el cual el redimido de las naciones puede comer de forma espiritual, de forma celestial, en el mundo invisible. Y también hay una circuncisión espiritual, que es la condición para el varón que quiere comer del cordero físico en Jerusalén, tiene que estar circuncidado. Ahora, si un no judío quiere comer del Mesías, el Cordero Celestial, tiene que experimentar también la circuncisión de su corazón, que es una circuncisión espiritual, que es la experiencia del nuevo nacimiento. Bueno, pasemos al siguiente capítulo de 1 Corintios.
¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Ahora estamos tratando también el tema de hacer justicia. El séptimo de los que tengo aquí en la lista, de los 7, establecer cortes de justicia. Aquí Pablo trata este tema. Y por lo visto tiene que ver con un asunto monetario, según entiendo. Que hay una pelea entre dos hermanos en la comunidad y ellos no se ponen de acuerdo y llevan el asunto ante un tribunal fuera de la congregación. Y Pablo está molesto diciendo, esto no puede ser, que vosotros mismos dentro de la comunidad tenéis que ser capaces de establecer una justicia que es para los que son miembros. El séptimo de los 7 mandamientos en esta lista. ¿Pues no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Aquí está hablando de ser jueces. Y si el mundo es juzgado por vosotros, no sois competentes para juzgar los casos más triviales. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la comunidad? Para vergüenza vuestra lo digo, ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que un hermano contra hermano litigia, y esto ante incrédulos, en un tribunal fuera de la comunidad. Así que en efecto es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudado? Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, aquí tenemos el pecado sexual, ni los idólatras, también de los 6, ni los adúlteros, también está bien conectado con eso, ni los afeminados, otro pecado sexual, ni los homosexuales, otro pecado sexual, ni los ladrones, es también parte de la lista de los 7, ¿verdad? No hurtar, ni los avaros, también parte de la lista de no hurtar, ni los borrachos, como hemos mencionado antes, ni los difamadores, como hemos mencionado antes, ni los estafadores, también es el pecado conectado con hurto, heredarán el reino de Dios. Pero esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Yeshua, el Mesías, y en el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago, y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mesías? ¿Tomaré acaso los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se una a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pasemos al capítulo 7. En cuanto a las cosas que me escribisteis, no, este capítulo no vamos a tratar porque no viene al caso.
Pasaremos al capítulo 8. Y ahora entramos en el tema que ya tratamos en Romanos 14, sobre carne sacrificada a los ídolos. Y mencionamos este capítulo cuando hablamos de eso, pero lo vamos a leer ahora y repetir. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Qué conocimiento es ese? Conocimiento de que hay un solo Dios, que no los ídolos no son dioses, no existen más que un Dios. Entonces, la idolatría que se comete en el mundo pagano es algo falso, algo que no está adorando a ningún Dios, porque no hay más que un Dios. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo lo debe saber. Es importante usar el conocimiento de forma correcta. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. Aquí hay cosas profundas que no tenemos tiempo para entrar ahora. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay sino un solo Dios, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Yeshua HaMashiach, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. Este es uno de los textos más fuertes en contra de la doctrina de la Trinidad. Esto es uno de los textos más fuertes contra la idea de que Jesús sea Dios o que Yeshua sea Dios. Porque dice, hay un solo Dios, el Padre, punto. Y luego dice, un solo Señor, Yeshua HaMashiach. Es decir, el Padre ha constituido a un Señor y ese es Yeshua, es hombre. Lo leímos también en 1 Timoteo 2:5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El mediador no está dentro de la categoría Dios en estos dos textos. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, dice Pablo. Hay un solo Dios y es el Padre. No todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, está hablando ahora de la comunidad, de los miembros de la comunidad, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. ¿Por qué? Porque hizo conversión. Dejó la práctica idolátrica, dejó de creer en los ídolos, tomó la decisión de no sacrificar más a los ídolos, ni tener nada que ver con ellos, porque quiere vivir para el único Dios que existe, y el único que está vivo, que es el Dios de Israel. Ahora, como él tenía una costumbre de antes en el mundo pagano, en Corinto, de comer carne en honor a los dioses que hay, falsos, entonces, cuando come carne tiene este sentimiento que tenía antes, de que está honrando a los dioses falsos. Y eso le mancha la conciencia, le hace sentir mal, porque no quiere honrar a los dioses que no son dioses, porque cree en un solo Dios. Entonces, su débil conciencia se mancha cuando come carne, aunque esa misma carne no fuese sacrificada a los ídolos. Solamente el hecho de comer carne, porque estaba tan unida a una práctica pagana en esa cultura, le hace sentir mal. Pero la comida no nos recomendará a Dios, versículo 8, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pablo está poniendo aquí una línea de qué se debe hacer y pensar. Es decir, no te preocupes. Si comes, no estás pecando. Si no estás dando culto a ese Dios falso. Ese Dios falso. Y si no comes, no hay problema. No haces nada malo si prefieres no comer. Si tienes una conciencia débil y un pensamiento y sentimiento de idolatría cuando estás comiendo carne,
pues no comas carne, que no hay problema. Y como vimos en Romanos 14, tiene que haber una armonía entre los de la comunidad, entre los gentiles, entre los que toman la decisión de comer y los que toman la decisión de no comer. Y no pelearse entre ellos, sino respetar la decisión de cada uno según su propia convicción. Esa es la línea de Pablo. Si uno piensa que puede comer, por supuesto sin cometer idolatría y pensar en los ídolos, Pablo dice, está bien. Pero los que no pueden comer, pues que no juzguen a los que coman, diciendo que están cometiendo idolatría. Y los que están comiendo, que no desprecien a los que no quieren comer, tienen que respetar su decisión y decir, bien, tú estás convencido de que no debes comer, no lo comas. Yo estoy contigo, estoy apoyando tu decisión, pero no la voy a seguir yo, porque yo estoy convencido de que yo puedo comer de esta carne y no pecar contra Hashem. Y ojo al dato que no estamos hablando de carnes según la Torah son impuras o puras. No estamos hablando de ese tema. El tema de las cartas de Pablo no tiene nada que ver con las carnes impuras y puras de Levítico y de Deuteronomio. Tienen que ver con las carnes sacrificadas a los ídolos y es un tema totalmente diferente. No tiene que ver con la pureza o impureza de carnes, sino de contaminación por los ídolos. ¿O no? Contaminación o no por los ídolos. Ese es el tema en las cartas de Pablo. Vamos a ver. 8 repetimos. Pero la comida no nos recomendará a Dios. Yo entiendo aquí que no nos acercará a Dios. Yo creo que así es como tenemos que entenderlo. A ver cómo se tradujo en Reina Valera. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, eso está bien. Se entiende más así, usando las dos comparaciones aquí. Si somos menos, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Es decir, comes carne, no te va a acercar al Eterno. No te va a acercar al Eterno. Y si no comes carne, no te alejas del Eterno. No tiene que ver. No tiene que ver con tu relación con Dios, tu comer carne o no. Es lo que Pablo está diciendo. Mas tened cuidado, no sea que vuestra libertad, es decir, de comer carnes, de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Cuidado con eso. Bien. Hay una convicción de lo que está bien y lo que está mal. Ahora, si mi convicción puede dañar la conciencia de otro en la comunidad, tengo que tener mucho cuidado. Aunque esté bien para mí, aunque a lo mejor no está bien que yo lo haga, porque el otro puede ser dañado con lo que yo estoy haciendo. Y ahí tengo que tener mucho cuidado de no dañar la conciencia de mis hermanos. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, es decir, con otras palabras, en una casa, tu vecino o tus tíos que tienen una casa o un restaurante donde hay muchos ídolos, como los restaurantes chinos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Es decir, aunque tú sepas que no hay ídolos, pero estás en un lugar donde hay muchos ídolos, hay idolatría. Y efectivamente la carne que están ofreciendo ahí, ellos la están dedicando a sus dioses. Pero tú sabes que no hay Dios más que Hashem y que esa carne no te va a afectar ni para bien ni para mal y la estás comiendo. Y das gracias a Hashem por ello. Pero ten cuidado, si alguien ve que tú estés ahí y piensa que tú estás comiendo un sacrificio a un ídolo y compartiendo un culto o una práctica idolátrica, estás causando que el otro caiga por tu causa.
Y dice, no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos. Como te ve a ti y dice, pues fulano lo hizo, pues yo también lo puedo hacer. Y ahí es algo muy grave. Si el otro no está convencido de que estaba bien, y si por tu conocimiento se perderá, mira qué fuerte es esto, se perderá el que es débil. Se perderá el que es débil. El hermano por quien el Mesías murió. Y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecáis contra el Mesías. Qué importante es cómo tratamos a nuestros hermanos. Es decir, si yo sé que lo que yo estoy haciendo ahora puede causar que alguien peque, yo estoy pecando contra él y contra el Mesías, aunque lo que yo esté haciendo yo mismo no sea pecado. Por lo tanto, no solamente tenemos que vivir para nosotros mismos, sino pensar bien en los demás también, ser un testimonio, ser un buen ejemplo. Por ejemplo, este principio lo encontramos también en las normas de la halajá judía, que a un judío le está prohibido entrar en un restaurante no kasher. Le está prohibido a un judío entrar en un restaurante que no es kasher. ¿Por qué está prohibido entrar? Yo no puedo entrar en un Burger King o en un McDonald's. No puedo entrar. ¿Por qué? Porque otro judío me puede ver y dice, mira, hay uno con kipá, judío, está ahí en el restaurante, a lo mejor está comiendo. Bueno, entonces me animo a comer también. Entonces yo puedo causar que el otro quiebre los mandamientos que son para judíos y comer carne que no ha sido sacrificada correctamente, o carnes que no están desangradas correctamente, o carne que está mezclada con queso, no sigue las normas del kashrut que un judío tiene que seguir. No estoy hablando ahora de no judíos, estoy hablando de judíos. Un judío no puede comer en un restaurante que no sea kasher. No solamente no comer, no puede ni entrar, para no animar al otro a que lo haga y hacer que peque delante de Hashem. Como sabéis, hay normas más estrictas para el judío en cuanto a la comida que para el no judío. Por consiguiente, versículo 13. Si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Este principio lo podemos usar sobre la cerveza, por ejemplo. Si hay gente que no sabe dominar su instinto o dominar podemos decirlo, su amor por el alcohol, no sabe dominarse y beben demasiado, y tú estás tomando cerveza y tú sabes dominar bien la cerveza, tú bebes medio vaso o lo que sea para ti, y tú sabes que no estás pecando contra Hashem, no te emborrachas, y sabes delante de Hashem que no has pasado el límite de lo que está permitido. Ahora, el hecho de que tú bebas cerveza puede causar que el otro, que antes que estaba usando la cerveza para emborracharse mucho, tu conducta puede causar que el otro peque, entrando en la borrachera de nuevo. Entonces, no bebas cerveza, no bebas cerveza. ¿Estás dispuesto a nunca beber cerveza por amor a tu hermano que puede perderse si tú bebes una cerveza? Entonces estás en la misma actitud, en la misma onda, en el mismo espíritu que Pablo, que dice, si la comida, o en este caso también bebida, hace que el hermano tropiece, no comeré jamás carne para no hacer tropezar a mi hermano. No beberé jamás cerveza, porque sé que hay hermanos que no aguantan que yo beba un poquito de cerveza. Entonces, no lo hagas por amor a tus hermanos, aunque no sea pecado para ti. Entremos ahora en el capítulo 9 de Corintios. Y ese capítulo no vamos a leer porque no trata mucho de lo que estamos hablando. No encontramos allí cosas específicas que
hablan de los 7 mandamientos, así que pasaremos al capítulo 10. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Está hablando de los padres del pueblo judío, los ancestros del pueblo judío. La pregunta es si él incluye a los de Corinto como nuestros ahí, o solamente está hablando como nosotros, nuestros padres, los judíos. No lo tengo claro. No sé a qué se refiere Pablo aquí. Nuestros padres. Puede ser que él está incluyendo a los santos de Corinto, redimidos de las naciones, para que de alguna manera puedan identificarse con el pueblo judío como sus padres en el sentido de ejemplos. Pero creo más bien que está hablando como judío Pablo. Está diciendo, no quiero que ignoréis, hermanos, que los judíos, nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Creo que es ese sentido que tenemos que dar a este texto. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era el Mesías. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Todo esto es alegórico. Está hablando ahora de la comunidad en Corinto. Mira, ¿cómo fue en Egipto? ¿Cómo fue en el desierto? Los padres judíos, ellos no solamente tuvieron estas experiencias materiales, sino dentro de eso había una conexión espiritual. Y lo mismo ahora vosotros habéis experimentado cosas. Habéis salido de Egipto, del Egipto de vuestra esclavitud, de pecado, de idolatría. Habéis sido redimidos. Habéis experimentado cosas del poder de Hashem. Habéis bebido del Mesías, que es el agua, es el espíritu que habéis recibido. O sea, habéis pasado por la mikvé. Y ahí hace una comparación con los hermanos gentiles en Corinto. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Esto es un mensaje fuerte, de advertencia. A pesar de que hayas tenido todas estas experiencias espirituales, puedes caer y perder todo eso. Igual que hicieron nuestros padres, los del pueblo judío, que estuvieron ahí en el desierto. Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Sin embargo, 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras, otra vez lo mismo. Uno de los 6. Como fueron algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar, que estaban para hacer juegos alrededor del becerro de oro. No forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, otra vez lo mismo, uno de los 6. Y en un día cayeron 23,000. No provoquemos al Señor. Y esto me pregunto, ¿dónde está entre los 6? Yo creo que aquí tiene que ver con blasfemia. Por supuesto, tiene que ver con la lengua, otra vez, la lengua. Y la blasfemia no es solamente decir una palabra fuerte contra Hashem directamente, sino también desafiar de forma con la lengua al Eterno, como lo hicieron. Provoquemos al Señor porque dijeron, está el Señor entre nosotros, no tenemos más que este maná tan miserable, y estaban ahí hablando mal, palabras feas, sin agradecimiento, de crítica, de calumnia. Y eso es una forma grave. Y aunque no esté entre los 7 mandamientos generales, es una derivación, como hemos dicho antes también, de cómo usamos la lengua. No provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis, otra vez la lengua, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor.
Qué importante es la lengua. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, que no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Habíamos visto antes que él habló de huir de otra cosa. Y eso es lo que he visto en los escritos de Pablo. Una exhortación a huir de dos pecados de los 7 o de los 6. De la fornicación y de la idolatría. Son los dos pecados que él exhorta a huir de ellos. No solamente tener una actitud de rechazo, sino huir, como hizo Yosef, en la casa de Potifar, cuando su esposa quería pecar con él. Él salió corriendo, huyó. Y en cuanto a la idolatría y en cuanto a la fornicación, tenemos que tener esta actitud de huir, salir corriendo. Y no jugar con eso, no estar cerca pensando yo soy fuerte, que no pasa nada, que mire un poquito, o que haga un poquito, que me acerque un poquito. No, huye. Y así Hashem te prosperará en la vida de santidad. 15. Os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, y ahora está hablando en conexión con la idolatría, otra vez. Estamos tratando el tema de la idolatría, y debemos saber que en el tiempo de los griegos y los romanos, la cultura estaba plagada de idolatría. Su vida estaba rodeándose alrededor de los cuentos de los dioses griegos, de los dioses romanos, toda su vida estaba dedicada a la idolatría. Entonces era difícil que en una cultura tan plagada, tan impregnada de idolatría, pudieran mantenerse puros y limpios. Y por eso en las cartas de Pablo se repite tantas veces y advertencias tantas veces que tenéis que cuidaros de la idolatría, para no compartir y perder vuestras almas, porque para eso os convertisteis al Dios vivo, para no seguir sirviendo a los falsos dioses, que lleva a la destrucción del alma. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre del Mesías, y ahora está hablando otra vez de Pesaj, como hemos dicho la semana pasada. La carta a los Corintios se escribió en relación con la fiesta de Pesaj. Porque él dice al final de la carta que iba a quedarse en Éfeso hasta Shavuot, hasta Pentecostés, que viene después de Pesaj. Es decir, está escribiendo la carta a los Corintios cerca de la fecha de Pesaj. Por lo tanto, ahora el tema de Pesaj surge vez tras vez en la carta. El pan, la copa de bendición, que es la tercera copa en el Seder de Pesaj, de la mesa de Pesaj de judíos. Ahí vemos como Pablo enseñó a los santos de Corinto a compartir la fiesta judía de Pesaj, por supuesto, no como judíos, pero como no judíos, y tener una copa que se llamaba la copa de bendición, que es también la copa de redención, que es la tercera copa de la cena. No es la participación en la sangre del Mesías, hay una conexión espiritual al tomar esa copa con lo que hay en el cielo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo del Mesías, está hablando también del pan ácimo, el pan matzá, que no tiene levadura.
el pan sin levadura que se come durante 7 días, empezando con la noche del Seder, la noche de Pesaj. También los no judíos estaban celebrando esto en Corinto. Interesante, ¿verdad? Por eso hay una invitación a subir de santidad y compartir estas fiestas de Hashem, que también son beneficios para los gentiles en su contexto del Mesías y sin desafiar y ser ofensivo para el judío. Hay que celebrarlo de forma que el judío no sea ofendido por eso. El pan, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Ahora Pablo está hablando de una celebración en la mesa del Seder de Pesaj, una vez al año, que los santos de Corinto habían aprendido, y él está comparando eso con la idolatría y haciendo una relación, que esto, lo que estamos celebrando, tiene una conexión con lo que hay en el mundo espiritual. Y eso como base lo usa para lo que ahora va a venir, lo que va a decir. Todos participamos del mismo pan, considerad al pueblo de Israel. Y tiene otro ejemplo aquí. Los que comen los sacrificios no participan del altar, es decir, hay una conexión espiritual entre el altar del templo y el que come los sacrificios. Y cuando hay una conexión con el altar en el templo, hay una conexión con el altar que hay en el templo celestial. Es decir, hay una relación espiritual en los sacrificios con el cielo. ¿Qué quiero decir entonces? Que lo sacrificado a los ídolos es algo, o que un ídolo es algo. ¿Ves la conexión que hay en la mente de Pablo? Pues está aquí comparando, si tú compartes esto en la mesa del Señor, y Israel también, cuando come sacrificios, cuando come de la sangre, de las carnes que parte del animal ha sido sacrificado sobre el altar para Hashem, hay una conexión con el Eterno, hay una conexión espiritual con el mundo celestial. Y entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Dice que lo sacrificado a los ídolos es algo, o que un ídolo es algo. ¿Qué estoy diciendo con esta enseñanza? No estoy diciendo que el ídolo sea un dios, pero lo que digo, dice aquí, no, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, los sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que seáis partícipes con los demonios, con los espíritus impuros, los espíritus malignos que hay en el mundo espiritual. Detrás de la idolatría hay conexión espiritual con espíritus malignos que toman control de las personas que están practicando este tipo de cultos. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Y ahí viene la frase que no sé si es una frase que estaban utilizando en Corinto. Todo es lícito. Claro, tú puedes hacerlo todo. Haz lo que quieras. Pero hay consecuencias. Tienes que saber que hay consecuencias. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, claro, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Comed de todo lo que... Ahora viene una frase bien fuerte. Comed de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pregunto, ¿cuántos creen que en la carnicería de Corinto se vendía carne de animales inmundos o animales impuros según las normas que son para el pueblo judío en la Torá? ¿No se vendía carne de cerdo ahí?
o carne de asno, carne de conejo. ¿Está permitido a los de Corinto comer esas carnes? Bien, no voy a contestar la pregunta, solamente voy a decir que Pablo no habla de ese tema aquí, no habla de ese tema. Está hablando de las carnes que se venden en la carnicería en relación con el culto pagano que tenían para sacrificar carnes a los ídolos que había en esa cultura. Y entonces Pablo dice, podéis comer de esa carne, compra lo que hay en la tienda, no pasa nada, no te preocupes, porque es carne, es materia, no tiene una relación con los demonios, porque lo estás usando como mero material físico para alimentar tu cuerpo, porque necesitas ese alimento. Y lo podéis comer, lo podéis comprar, sin preguntar. Vamos a seguir leyendo aquí. Comed de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia. No preguntes en la tienda, ¿esto lo sacrificasteis a tal Dios o a tal Dios, esta carne, ¿cómo la preparasteis? No preguntes. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Acuérdate que todo lo que Hashem creado fue bueno. Todo fue bueno en gran manera. Génesis 1:31. Todo es bueno en gran manera. Ahora, la utilidad que se da a las cosas buenas no siempre es buena. La diferencia es no en la materia en sí, sino cómo utilizas esa materia. La piedra es buena, pero ¿cómo puedes usar una piedra? Puedes matar a una persona con la piedra. Entonces la piedra se vuelve un instrumento de asesinato. Pero la piedra en sí no es mala por eso. Pero como tú utilizas la piedra, la estás convirtiendo en un instrumento de maldad. La carne en sí no es mala, dice Pablo. La carne es buena. Pero si alguien la sacrifica a los ídolos y comparte eso con los demonios, entonces ya no puedes comer eso. Pero en este caso él pone una línea para la comunidad, para decir, ¿cómo vamos a hacer entonces? ¿Qué carnes vamos a comprar? Pues Pablo dice, las carnes que venden en la carnicería en Corinto la podéis comprar. Por supuesto, un judío no puede comer esa carne. Un judío no puede comprar esa carne ni comerla. Pablo no escribe a los judíos. Para que un judío pueda comer una carne tiene que ser sacrificada de forma correcta, hecha por un experto, un shohet, uno que sabe cortar bien las venas y desangrar la carne, revisar los intestinos, confirmar que esa carne está bien, es carne kasher, y tiene que ser también tratada después de eso de una forma especial, desangrándola aún más para que pueda ser útil como consumo para el judío. Y acuérdate ahora que no estamos hablando de que hay una sola ley para todos, para judíos y no judíos. Este mandamiento o esta recomendación que hace Pablo aquí no está dado a los judíos, está dado a los no judíos. Lo que venden a la carnicería puedes comer, sin preguntar. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, Pablo no trata el tema de carnes puras o impuras, porque para él está claro, según lo que yo entiendo, que un judío, un no judío, un gentil, no le está prohibido comer carnes inmundas, no le está prohibido. Como leímos en Génesis la semana pasada y la anterior, todo lo que tiene vida os doy para alimento. Todos los animales pueden ser comidos, está permitido, pero no todos son sanos, si hablamos desde el punto de vista médico. Pero no es un pecado delante de Hashem en el sentido de convertirse en un pecador, digamos, por comer ciertas carnes o ciertos animales impuros.
Con otras palabras, el no judío le está permitido comer cerdo. Lo que no le está permitido comer es de un animal que todavía está vivo. O la sangre que está saliendo del animal cuando está todavía vivo, esa sangre le está prohibida. Ahora, yo creo y estoy convencido delante de Hashem que un santo de entre las naciones que quiere acercarse más a Hashem, quiere dedicarse al Eterno y vivir una vida entregada, como hemos dicho antes, debe abstenerse también de los animales inmundos que están catalogizados en las listas de Levítico y Deuteronomio, tanto entre los cuadrúpedos como de los mamíferos, como de las aves y de los peces. Bien, pero Pablo no habla de ese tema, que está hablando solamente de las carnes en relación con la idolatría, porque el tema en Corinto no es el tema de carnes puras o impuras según la Torá. Ahora, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. La base es que todo está bien, todo es bueno y según las normas universales para los no judíos, no hay ningún problema en que compartan también carnes que no están permitidas para los judíos. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que se os ponga delante, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Esto no lo puede hacer un judío. El judío le está prohibido comer en la casa de un idólatra. Y aquí tenemos un ejemplo. La casa de un incrédulo, por supuesto, es un idólatra, porque en esa cultura todos los incrédulos eran idólatras. Estás invitado a una casa de un idólatra y dice Pablo, te está permitido comer ahí. Pero el judío no puede hacer eso. El no judío sí puede. Aunque sea santo, puede hacerlo. Está permitido, dice Pablo. Te invita y queréis ir, comed de todo lo que se os ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia en cuanto a lo relacionado con los ídolos. Pero si alguien os dice, esto ha sido sacrificado a Santa Te, o Santa Tú, o San Pe, o San Pi, o a otros dioses que puedan tener otros nombres, que no quiero mencionarlos. No lo comáis, dice Pablo. Si alguien dice eso, no lo comas. Por causa del que os lo dijo. Y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no vuestra conciencia. Porque tú sabes que no hay ídolos. Pues tú puedes comer esa carne. Sino la del otro, la conciencia ya del otro. Porque si él sabe que es una carne sacrificada a los ídolos, piensa que hay una conexión ahí. Entonces, por amor a él, por su conciencia, no lo comas. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Es decir, yo hubiera podido comer eso, pero como el otro tiene esa conciencia, yo no lo voy a comer ahora. Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Es decir, estoy dando gracias, estoy dando una bendición por esta carne al Eterno que ha creado todo. Y esto también es interesante ver que Pablo enseña a los no judíos a hacer bendiciones por los alimentos. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a los judíos, ni a griegos, que en este caso son los no judíos, ni a la congregación de Dios. Así como yo también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y terminemos con 2 de Corintios
12:21. Y es el último texto que tengo para hoy. Temo que cuando os visite de nuevo, vamos a leer el 20 para tener contexto. 2 Corintios 12:20. Porque temo que quizás cuando yo vaya haya que no sois lo que deseo, y yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis, que quizás haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Temo que cuando os visite de nuevo, mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. La Reina Valera dice, traduce de otra forma, 95 dice, impureza, fornicación y lujuria que han cometido. Pecados sexuales. Acuérdate que Corinto era un lugar de muchos pecados sexuales y en sus 2 cartas Pablo trata estas cosas y son parte de los 7 mandamientos universales. No idolatrar, no blasfemar, no asesinar, no adulterar. Aquí está, no idolatrar y no adulterar son los temas más importantes de las cartas de Pablo a los Corintios en cuanto a la conducta que tienen que hacer los redimidos, los santos de las naciones. No hurtar, no comer de animales vivos. Y también el 7º encontramos un poco claro, establecer cortes de justicia. Juzgar a aquellas personas de la comunidad que no cumplen estas 6 normas. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Quiero preguntar con respecto al tema de lo que hemos hablado de la comida de los sacrificados de ídolos. Sí. ¿Podemos entender en las fechas que se aproximan ahora que los productos de las fechas de Navidad son sacrificados a ídolos, son en honor de ídolos o solamente algo comercial? ¿Cómo podemos ver esto? Sí. ¿Qué piensas tú? Que se hace por eso, porque son estas fiestas, porque si se hicieran los mantecados en pleno mes de julio yo los comería porque me gustan, pero que como se hacen estas fiestas son precisamente en honor de las fiestas. Uh-huh. Yo lo entiendo así. Entonces, ¿tú crees que es idolatría comerlo? ¿O que participar de la idolatría? En primer lugar, quiero preguntarte, ahora tú estás hablando de un ambiente en España, en España, donde hay culto a un niño, digámoslo así, adorar al niño, no sé qué, no sé cuánto, todo lo que quieras. Es un culto a un hombre que han hecho Dios. Y eso lo consideras idolatría. Yo también. Y en honor a este evento, esta celebración, que Dios ha nacido, que beban los peces del río y todo esto, están produciendo comidas específicas para estas fechas. Y es una buena pregunta, muy parecida a la que tenemos en las cartas de Pablo. Y yo diría lo mismo que Pablo. Puedes comerlo sabiendo que no es nada lo que están haciendo. Ese Jesús no existe. Nunca existió, no existe, es un invento, es un culto pagano. Y entonces si hacen estas galletas o lo que quieran, yo las puedo comer sin problemas, sin contaminarme espiritualmente. Ahora, si tu conciencia dice, mira, yo no quiero participar y quiero marcar que no quiero ser parte de esto, debes abstenerte. Pero si tú ves a alguien que come de eso, no juzgues y digas que es un idólatra o que está participando en la idolatría, ¿verdad? Yo creo que tenemos ahora una respuesta clara a esta situación. Tú eliges qué quieres hacer. Si tú eliges ese camino, hay que respetarlo.
pero tú también tienes que respetar al que elige el otro camino, porque a lo mejor toma otras conclusiones. Y delante de Hashem está dando gracias, bendiciendo a Hashem por esos alimentos y los come con toda su alegría. Luego viene la pregunta, que quizás no la haces, pero yo te la hago. ¿Y tú qué harías? Me preguntas a mí, ¿verdad? ¿Qué harías tú? Sí. Yo no lo comería. No lo comería. Por dos razones. Primero, porque es parte de la fiesta. Y segundo, porque no es alimento kasher. Sí, hay mantecados de aceite de oliva. Vaya. Hay mantecados de aceite de oliva, no llevan grasa de cerdo. Eso Sí, lo miramos. pero si lo han hecho en una tienda o en una panadería donde hay grasa de cerdo, yo no puedo comer eso como judío. Prohibido para mí. Claro. Bueno. Sí. Bueno, ¿y si me hago yo mis propios mantecados? Pues, bien, Pues a ver. pero no lo hagas en honor a la fiesta, sino en honor a tu familia. En honor a Si tu yo lo hago, esposa. no lo- Claro. Lo mismo que hago halot, ¿no? Lo que hago halot, puedo hacer productos porque tenga más, Mantecao. Sí. porque puedo hacer, porque si ponga más de tiempo, puedo hacer, bueno, pues voy a hacer un dulce porque estamos en época de vacaciones, Sí. puedo hacerlo. Eso no está mal, ¿no? ¿No? Ahora, hay unas galletas, no, unos bollos. Yo sé que eso suena mal para un colombiano, pero bollo en español es Sí. ¿cómo se dice en Centroamérica, en Sudamérica? No, que Pasteles. también entero del tema, ¿sabes? Pasteles, como pasteles. Sí, pastel, sí, un pastel. Un bollo dedicado específicamente para una fecha en Suecia que se llama Santa Lucía, que es el 13 de diciembre, que todos los suecos celebran, los paganos, celebran la fiesta de Santa Lucía, hacen una procesión con una chica vestida de blanco, con unas velas en su cabeza y tiene sus vírgenes detrás, no todas vírgenes, pero bueno, y otros cuantos detrás y entran en la casa de alguien y les dan de comer, le dan, normalmente vienen temprano por la mañana, a las, no sé, 5 o 6 de la madrugada, cuando todavía hay oscuridad, con estas velas y entran en la casa de algún amigo y les dan de comer café y pasteles y estos bollos. Y entonces estos bollos están dedicados específicamente a esa fiesta y son llamados lussekatter, que serían gatos para Lucía. Entonces, es la forma de ellos antigua era forma de diablo y alusiones al diablo mismo. Entonces, claro, son galletas que recuerdan una fiesta que no se debe celebrar y que conectan con esto. Entonces, yo creo que una persona santa no debe, en primer lugar, buscar estas cosas. Ahora, si le invita a alguien en esas fechas, un vecino, cualquier cosa, le invita a comer eso, yo creo que no hay ningún problema si lo come. Pero justamente estamos igual, lo mismo. Es una situación muy parecida a la que presenta Pablo. Sin embargo, la idolatría del tiempo de Pablo fue más salvaje, digamos, más cruel, más pagana que hoy en día. La idolatría que he visto en España es más sofisticada que la que hay en Centro y Sudamérica, porque dentro de la Iglesia Católica en Centro y Sudamérica incorporaron prácticas de los paganos anteriores, que es mucho más cruel, con sacrificios y derramamiento de sangre y cosas, ¿verdad? Entonces, la idolatría en España está mejor vestida, pero aún así hay raíces fuertes ahí.
Bien, yo no lo comería, pero si quieres hacer pasteles, hazlo. Pero hazla una forma diferente, no hace falta que hagas justamente esa forma, no sé. Separarte de alguna forma, si puedes. Si puedes. Creo que realmente se puede, porque en Semana Santa también, sabes, como ha estado aquí en España, hay una repostería especial para Semana Santa. Ujú. Y yo procuro abstenerme en ese tiempo. Y lo hago porque me gusta hacerlo y me gusta comerlo, pero lo hago fuera de esa época. Quiero separarme de esa Muy época. bien, De tanta separación. muy bien. Aquí se escucha muy regular. Bien, doctor Rivera, escribiste aquí número 112, ¿qué quiere decir? Fíjate que la máquina me ha estado fallando y me salió aquí poner una clave, Ah, pero no era eso, pero ya lo resolví. Bien. La primera parte me la perdí, solo te pude ver, por eso te vestiste bien para que te veas siempre así. bien, No, pero he estado participando, gracias por tu preciosa amabilidad. qué bien. Habrás notado que Claudia estuvo con nosotros, ¿verdad? Sí, no sé ¿Sí? si estuvo todo el tiempo, no me Ahorita di ya cuenta. salió. Hemos estado hablando mucho con ella, el resto ya lo sabes tú. Estamos grabando, ten en cuenta esto. Sí, qué bueno, me alegra. Así que puedes recuperar la clase. Yo te mandé la clave, ¿verdad? Que puedes entrar en una página y recuperar las clases anteriores. A propósito, en la publicación que hiciste antes, yo entré y aparecían como unos 10 mensajes de Sí, grabación. sí, tenemos ¿Cuál es el...? son 12 semanas que llevamos ya. Y en esta última que tú pasas, ¿están resumidas las 12 o son aparte? No, esto es un desarrollo, poco a poco. Vamos desarrollando el tema. Ah, ya, ok. Está muy bueno y te felicito, es un esfuerzo que vale la pena. Gracias. Y la verdad es de que tú mismo has dicho, ¿verdad? Es precioso escuchar, siempre hay algo que aprender, algo que modificar. Y también nos da la oportunidad de revisar qué tenemos, a dónde vamos. Muy bien. Gracias por todo, que el Eterno te siga guardando. Gracias. Oye, está pendiente que supuestamente ayer salió tu envío. Cuando Qué llegues bien. me avisas, por favor. Sí, esas son cosas privadas que no debemos hablar en las grabaciones. Bien. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de cerrar la clase de hoy? Bien, con eso podemos decir shalom para hoy y nos vemos dentro de una semana.